de transformaciones que han ocurrido a partir de ello en los otros continentes que también fueron descubiertos, entonces han traído un movimiento en todo sentido. Y en la alimentación nos vamos a basar específicamente, porque es nuestro curso, para ver cómo ha repercutido en nuestra diversidad, biodiversidad, actualmente inclusive, ¿no? Entonces esto tiene mucho tiempo atrás y, y sus repercusiones se ven. A ver, vamos a ver, empezar con el video ya, chicos. Es uno de 10 y otro de 5 minutos, ¿ya? Gracias. La globalización en América Latina. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas. La globalización es un proceso dinámico producido por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático y que han abierto sus puertas a la revolución informática. Los factores que impulsan su desarrollo son el libre comercio, las multinacionales, las privatizaciones y los tratados de libre comercio. Según la CEPAL, el proceso de globalización tiene una periodización que sigue desplegándose en América Latina hasta nuestros días. Son 3 grandes etapas y la última se divide en 2. La primera etapa o etapa inicial. La característica de esta etapa es que una vez fortalecido el capitalismo en Estados Unidos, que desde 1870 había asimilado creativamente la revolución industrial iniciada en Inglaterra, comenzó a ampliar su poder económico. Se desarrolló una serie de intervenciones, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, sin olvidar la de México, así como reiteradas presiones diplomáticas para influir en las decisiones de los estados, a fin de buscar condiciones favorables para asentar con firmeza a sus empresas corporativas, que fueron creciendo e imponiendo su dominio en la región. Segunda etapa o de expansión. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos como potencia regional introdujo su capital y sus corporaciones en América Latina. Las reformas institucionales de la región para proveerse de inversión no incentivaron el ahorro nacional ni la formación de capital, solo beneficiaron la entrada de empresas estadounidenses a la esfera productiva. A pesar del proteccionismo que vivía América Latina ante la necesidad de satisfacer las demandas de los mercados internos en crecimiento y dado el acelerado proceso de urbanización, los gobiernos permitieron que las empresas estadounidenses y otras que les proveían de productos desde el extranjero instalaran sus empresas. Tercera etapa o de consolidación. La tercera fase de globalización es creada por las corporaciones estadounidenses apoyándose e impulsando el desarrollo científico-técnico. La primera etapa continuó con la expansión de las empresas corporativas mediante negociaciones y fuertes presiones ejercidas por estas sobre los estados de la región en los que se sentaron definitivamente. Los países que más habían avanzado en la creación de una industria nacional, como México, Brasil, Argentina y Chile, trataron de defenderse, pero no tuvieron la capacidad para hacer frente, ya que no contaban con la tecnología o la infraestructura, o bien, por presiones inflacionarias, no pudieron generar una fuerte industria propia. América Latina se olvidó de la creación de una industria propia, y el desarrollo provino de las empresas transnacionales. La necesidad de los países por fortalecer sus economías generó que se aceptaran los préstamos de Washington y se realizaran las reformas estructurales neoliberales que éste les exigía. En la segunda fase, los intentos para incorporarse al mercado mundial a través de procesos de integración económica provocaron la dependencia de los países latinoamericanos frente al país hegemónico, como es el caso de México en el Telecán. Sus industrias no pudieron desarrollarse por completo, siendo incapaces de competir en el mercado mundial. Los efectos de la globalización en América Latina. Son positivos y negativos. Estos dependieron y dependen
tanto de la forma en que las empresas corporativas estadounidenses y las de otros países se insertaron en la región y de las facilidades o dificultades que encontraron en los estados para establecerse, desarrollarse y consolidarse. Algunos de los efectos positivos de la globalización en América Latina son la creación de posibilidades de ampliar el patrimonio social humano, que se expresa en la apropiación y en el disfrute de los avances científicos y tecnológicos que las 3 revoluciones industriales han desplegado, así como una mejor calidad de vida de las clases medias y altas y una mayor cantidad de empleos. Entre los muchos efectos negativos que ha dejado la globalización en la región, se encuentra el escaso desarrollo social, que ha abierto aún más la brecha existente entre ricos y pobres. Además, expandió la pobreza. Las pequeñas y medianas empresas se ven arrasadas frente a las grandes transnacionales, demostrando la poca fuerza de estos estados frente a ella. Estoy aquí para hablarles de una revolución alimentaria mundial. Yo tengo una maestría en Ciencias del Desarrollo, soy inglesa, pero ahora vivo en Estocolmo, Suecia, donde trabajo como editora de Diet Doctor en español. Yo descubrí una alimentación baja en carbohidratos alrededor de 2011. Lo descubrí a través del ayuno intermitente. Empecé a investigar, mi padre también es médico, así que juntos fuimos investigando la temática y más o menos desde entonces estoy siguiendo una alimentación baja en carbohidratos. Digo más o menos porque yo antes de empezar a trabajar en Diet Doctor viajaba mucho por el mundo, viví también 3 años trabajando en Bolivia como antropóloga, tratando temas de nutrición con poblaciones indígenas aymara. Así que realmente me enfrenté de primera mano a los mismos obstáculos a los que enfrentan en diferentes países, en diferentes culturas alrededor del mundo. También tuve mis recaídas, tuve que ponerme otra vez en el buen camino. Pero lo que vi en general ha sido la enormidad del problema al que nos estamos enfrentando. Realmente nos estamos volviendo cada vez más obesos, cada vez más enfermos. Y no son solamente los adultos los que están sufriendo, también son los niños. No voy a hablar mucho de datos o de cifras en esta presentación, pero quería que nos fijemos un rato en las tasas globales de diabetes de tipo 2. En 1985, 30 millones de casos de diabetes a nivel mundial. En 2017 ya son 425 millones de casos de diabetes, un salto enorme. La proyección para 2045, 700 millones de casos de diabetes alrededor del mundo. Para mí esto es una historia de horror de la vida real. Realmente todos los días, todos los años, se están muriendo muchísimas personas de enfermedades y afecciones que están relacionadas con la obesidad, con el estilo de vida. Se trata de, para mí, digo historia de horror, ¿no? Lo que a mí me da más miedo es que esto estamos aceptando como una parte normal de nuestra realidad. Esto no es normal, es sufrimiento, es dolor y lo tenemos que cambiar. Como parte de mi maestría, ¿no? Estudié procesos de modernización. La modernidad es parte de este problema.
Tenemos alimentos procesados, comida chatarra, publicidades de estos alimentos y comida chatarra en la televisión y ahora también por internet en los mismos celulares inteligentes de los niños. El internet también es parte del problema, pero en mi opinión, internet también es una gran parte de la solución a este problema. Porque estaba hablando, ¿no?, de una revolución alimentaria. Las revoluciones, ¿cómo ocurren? No desde arriba. Las directrices nacionales son importantes, pero las revoluciones ocurren desde abajo, desde las raíces, desde la gente. Y lo que podemos hacer utilizando Internet como herramienta es que podemos conectar a todas las personas alrededor del mundo como nodos diferentes en una red, pero también podemos lograr la difusión masiva de la información. Ahora, en el contexto de los bajos carbohidratos, ¿qué significa eso? Hemos escuchado de Francisca, de la doctora Paulina, de Ricardo, sobre la ciencia que se está acumulando, los datos científicos que estamos recopilando, que están cada vez más apoyando un abordaje bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables como una solución efectiva al problema. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer ahora? Traducir esta información científica de una forma que sea entendible para una persona media, para impulsar este movimiento, para apoyar esta revolución. Es el primer paso, ¿no? Educación. Pero nosotros creemos que hay un segundo paso también, que es que en nuestro entorno alimentario no siempre es fácil hacer un cambio. Tenemos la comida chatarra alrededor, solamente tener los conocimientos a veces no es suficiente. También tenemos que tomar esta sencillez y ponerlo en práctica, como simplificar la información, pero también simplificarlo en práctica, hacer que sea sencillo implementar un estilo de vida bajo en carbohidratos en tu vida ahora, donde tú vives. También yo creo que hay otro paso, que es que cuando hablamos de la nutrición, hablamos de ciencia. La ciencia está cada vez más fuerte. Es obvio ahora que un abordaje bajo en carbohidratos es el más saludable. Pero se trata también de emociones, de culturas, de costumbres. No es un simple hecho de, yo sé que esto es mejor, así que lo hago. Con la nutrición no es así. Así que falta otra cosa más, que es la inspiración. Así que partiendo de esa base, lo que hizo mi jefe, el doctor Andreas Enfeldt, es médico familiar. Él en el año 2011 lanzó Diet Doctor en inglés. Y el propósito de Diet Doctor es ayudar a las personas de todo el mundo para revolucionar su salud. Nosotros definimos salud como un conjunto de bienestar físico, mental y social, no simplemente la ausencia de la enfermedad. Además, decimos que no solamente son factores objetivamente mensurables, sino también sentimientos subjetivos. Partiendo de esa base, nuestra misión es hacer que la alimentación baja en carbohidratos sea sencilla, porque nosotros creemos que esa es la mejor forma en la que podemos contribuir a mejorar la salud de las personas. En Diet Doctor voy a hablar brevemente del modelo de nuestros valores. Todos los empleados de nuestra compañía conocen eso muy bien. Se trata de sencillez, como ya expliqué un poco. También se trata de confiabilidad. Hay tanta información ahora en Internet que puede confundir. La gente no sabe en qué información confiar, en qué información no. Así que mostrar una base científica clara, entendible, mostrar que la información que exponemos, que compartimos, es confiable. También se trata de inspiración. No sé si conocen la página, pero tratamos de realmente hacer que sea inspirador. Comer bajo en carbohidratos, todo el mundo le dice, o no todo el mundo, pero muchas personas le dicen una forma restrictiva de alimentarse. Mentira.
Es delicioso comer bajo en carbohidratos y se muestra esto en nuestro sitio web, las recetas deliciosas. Es una forma de gastronomía también, inspirar a la gente. Tú no te estás privando de nada, estás comiendo rico, saludable, te estás alimentando. Y todo eso alrededor de un concepto central que es la bondad. La bondad hacia nosotros mismos y también hacia los demás. En Diet Doctor ya hemos ayudado a cientos de miles de personas a revolucionar su salud. El año pasado lanzamos Diet Doctor en español. Creemos que esto es muy importante. Muchas veces la información solo se comparte en inglés, como el idioma científico es el inglés, pero no es justo. Necesitamos más igualdad de información a nivel mundial. Nosotros hemos empezado con español, queremos expandir a más idiomas, pero el próximo paso para nosotros es que ahora mismo estamos lanzando la opción de membresía. La membresía es muy importante para nosotros, solamente porque nosotros no aceptamos dinero de la industria. Bien, después de este video muy ilustrativo sobre qué es globalización, ¿tienen una idea más o menos? ¿Me escuchan, no, chicos? Ya podemos empezar ya la parte teórica. ¿Me están escuchando, no? ¿Todo bien? No hay dificultades, ¿no? Revisemos bien esa parte, que a veces suele fallar. Había una persona que quería entrar, me decía que la acepte, pero que vuelva por favor a intentar acceso, ¿ya? Ahora sí, chicos, buenas tardes, ¿ya están? Ya estamos todos, entonces vamos a empezar. ¿Escuchan, no? Y ahora vamos a empezar. Vamos a presentar de una vez el tema de hoy que nos tenemos programado en la semana 14, que es la globalización, la cultura alimentaria y la globalización, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo a través de la historia se ha producido este proceso, que no es nada nuevo. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, acá empezamos con nuestra primera diapositiva. Bueno, la globalización, dicha por el estudioso Walter Mingolo, un antropólogo, que menciona que la globalización puede relacionarse con la expansión, o sea, desde hace muchos años, desde el siglo, imagínense, 1500, ¿no? Expansión occidental que se inició en ese siglo, en esos años, 1500, incluye tanto el sistema económico mundial como el proceso de civilización. Ya sabemos que 1500 es siglo XVI, ¿no? Más o menos, en esa época. ¿Qué fue? Lo que en 1500, inclusive en 1400 había sido el descubrimiento de América, ¿no? 1500 la fundación de Lima, 1535. Entonces estamos en una época en que justamente se da inicio a la globalización. También la globalización es definida como un amplio proceso de transformaciones sociales que se dieron cuando el crecimiento del comercio, las inversiones, los viajes, las redes informáticas, ¿no? se produjeron. También numerosas fuerzas entrecruzadas están haciendo que las fronteras actualmente sean más permeables que nunca, o sea, dejen entrar y salida de personas, de comercio, de inversiones, ¿no? Uno transfiere dineros como si nada, ¿no? Mediante las cuentas bancarias, las transacciones que se realizan por red. Entonces, todo esto está muy, digamos, avanzado, y eso es parte
de la expansión que se ha realizado desde hace muchos años y que se viene dando. Entonces, pero también trae sus consecuencias, no crean que estamos bien, que todo se haya, digamos, se haya expandido. Las consecuencias del proceso de globalización son el proceso de homogeneización. ¿Qué es el proceso de homogeneización? Son los productos que son preferidos a lo largo del tiempo. Hemos dado a la población estos productos, la industria alimentaria ha producido a lo largo del tiempo y se ha establecido un consumo estable, ¿no? Han llegado a ser hasta preferidos a lo largo del tiempo y están en un mercado estable. Entonces se han homogeneizados. La pérdida de la diversidad es otro punto negativo, la diversidad alimentaria, cultural, a nivel económico, ecológico y cultural ha sido su consecuencia. ¿Y dónde quedaron las particularidades y la diversidad que traen consigo las tradiciones, nuestro patrimonio cultural? ¿Dónde quedó? ¿No? Entonces, este proceso de globalización, este proceso económico, tecnológico, social y cultural, tiene pues sus bemoles, ¿no? Porque dejan nuestro patrimonio cultural desplazado cada vez más. Efectos y cambios culturales de la globalización, ¿ven? Entonces la desaparición de una multitud de manifestaciones y producciones locales, ¿no? Desde las variedades vegetales que han desaparecido o que cada vez están en extinción hasta lenguas, las lenguas también, las lenguas amazónicas ya se están extinguiendo cada vez más. Las tecnologías y cualquier tipo de costumbre e instituciones socioculturales, unas desaparecen y otras se expanden y generalizan. Entonces, está llegando a este punto como efecto de estos cambios culturales. Nuestra sociedad actual, por ejemplo, es actualmente más industrial y asalariada que agrícola y autoempleada, ¿no? Más laica que religiosa, concentrada en núcleos urbanos cada vez más grandes. Concentrada en núcleos urbanos cada vez más grandes, o sea, hay más centralismo y el campo se va dejando, no sigue como antaño. Antes ¿cómo era? Era diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí como dice, más laica que religiosa, ya hay menos espiritualidad, ya las fechas, los calendarios gastronómicos, los calendarios religiosos, la fiesta de la Virgen por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, se sabe que es en febrero, pero ya a veces hay otras motivaciones para diversión y todo, pero sin embargo también las procesiones del Corpus Christi, estas fiestas por el Día del Campesino, por ejemplo, los calendarios el tiempo de labrar, de cosechar, de sembrar, de trashumar, se van desestabilizando por este proceso. Las conmemoraciones religiosas, los tiempos de Cuaresma, Carnaval, Pascua, Corpus Christi, Todos los Santos, Navidad, hay una serie de celebraciones que están siendo desplazadas por la globalización, ¿no? Los campesinos emigran, no se le da importancia al campo, sino a la ciudad, y si es que se va al campo es para industrializarlo, para sacar provecho de él. Entonces, los cambios de la alimentación según los espacios conquistados hasta el momento. El desarrollo del comercio colonial que siguió a las expediciones europeas hacia América, África y Asia, ¿no? Todas las colonias que fuimos de los europeos, reforzó la corriente de alimentos y de condimentos exóticos hacia el viejo mundo. Entonces, nosotros extraían de nuestros territorios
todos esos alimentos exóticos que ellos no conocían, ¿no? Esta fue la etapa inicial de un progresivo declive de los particularismos gustativos. Particularidad gustativa que se conservaba con tradición desde nuestros incas, ¿no? Tenían sus propias especies. Sin embargo, todo esto, eh, con el desarrollo del comercio colonial, se ha tenido pues su expansión al viejo mundo. Y en el siglo XVII, recuerdan que en la época del Renacimiento había mucha superstición, la religión tenían una importancia, mucha importancia, ¿no? Pero ya con el surgimiento de la revolución científica, estas ideas religiosas que muchas veces servían digamos, explicar ciertos fenómenos físicos, ya no se le dieron importancia y fueron reemplazados ya por la ciencia, la razón y el conocimiento. Por ejemplo, acá surgió pues en esta época de la revolución científica Copérnico con la teoría del sistema solar, Galileo Galilei con la ley del movimiento, Newton con la ley de gravedad. Ya, bueno, pasamos a la época ya moderna. En el siglo XVIII, por ejemplo, los progresos tecnológicos con repercusiones en las industrias, en la alimentación. Acá se ve que los fisiócratas, que era digamos, una corriente que en esa época primaba, que tenía en cuenta el gobierno de la naturaleza. Aquí no había estado. Todo producto tenía que ser obtenido de la naturaleza, siguiendo sus normas, sin tener en cuenta las regulaciones del Estado, ¿no? Estos procesos tecnológicos han tenido gran repercusión y los fisiócratas que tenían este concepto del gobierno de la naturaleza ya veían en la tierra su cultivo y producción, la fuente potencial de riqueza acrecentada, ya estaban viendo cómo sacar provecho de la tierra, ¿no? Entonces, la mejora en las condiciones del aprovisionamiento de mercados urbanos, por ejemplo, el consumo de carne de fresca, aumentó, ¿no? Esta flechita era para aumento. Aumentó el consumo de carne fresca y declinó el consumo de especias, ¿no? Tan apreciadas las especias que por eso hicieron el viaje del Colón hizo ese viaje tan largo para buscar el comercio de las especias, ¿no? Porque era en ese tiempo como el oro, buscar oro. Y venían de la India, de lugares muy lejanos, entonces por eso fue que se expandieron. Entonces, pero eso fue, hasta ese comercio de las especies fue desplazado por otro consumo de carne fresca, porque ya se mejoró la crianza de animales, la agricultura también, la ganadería. Y en 1747, este investigador, Andreas Marggraf, descubrió que la remolacha contenía azúcar. Entonces su alumno comenzó a hacer ese experimento, cultivar la remolacha y extrajo azúcar. Y con esto rompió el monopolio que tenía la caña de azúcar, pues que era la única, la reina en endulzar las bebidas de los ricos, y era un alimento para una clase privilegiada y no para el pueblo. Entonces, este monopolio se rompió también, así como recuerda el autor, porque también era una causa de la esclavitud colonial, ¿no? Es el motivo que en esos momentos a la gente que vivía en los cañaverales, por ejemplo, trajeron de África, muchos africanos vinieron para trabajar ahí, en la extracción de la caña de azúcar, y venían como esclavos. Y bueno, fue otra opción para sacar a partir de la remolacha el azúcar.
Tanto así que ahora ya no podemos librarnos del azúcar. Todo le echamos azúcar. Miren ustedes. Desde las bebidas más simples, nuestros tés, nuestras infusiones, nuestros refrescos después del almuerzo, el desayuno con leche con azúcar, hasta las bebidas gaseosas que tienen una cantidad inmensa de azúcar, ¿no? 50 gramos en medio litro, imagínense. Lo que son 2 tazas, deberían tener solamente 10 gramos, 10 cada uno, ya póngale pues 12 gramos, 12 y medio. Entonces entre dos sería 25 gramos. Sin embargo, las bebidas gaseosas tienen el doble, tienen 50 gramos por cada medio litro. Por eso es que la ley de la alimentación saludable lucha para disminuir, para que se regule esta cantidad de azúcar, de grasas trans, de sal que que utilizan en la alimentación, sobre todo de los niños, sobre todo de la población infantil, la que acude a los colegios, los jóvenes como ustedes están en las universidades, de pronto se consumen siempre estos productos azucarados, ¿no? Y todo, en realidad toda la población que ya desde pequeñitos hemos consumido azúcar. Miren cómo en 1960 ha ido creciendo y creciendo el consumo per cápita al día de este producto de azúcar. Ya prácticamente en los 90 era ya más del doble del consumo de los años 60. Y seguimos con todos los cambios que han habido a través del tiempo. Tenemos que en la época de la conquista, la tecnología y el comercio marcaron una diferenciación que podría ser considerados como los factores básicos de los cambios alimentarios. O sea, estos 4, conquista, tecnología, comercio y diferenciación, son los factores básicos de los cambios alimentarios. Entonces vemos los ejemplos del pavo, del pollo, de diversos animales, también pescados como la trucha, el atún, que han tenido sus cambios, ¿no? Por ejemplo, han sufrido cambios para lograr productos cada vez más grandes, más carnosos, también al mismo tiempo más económicos, ¿no? Ahora es más accesible consumir pavo que hace muchos años, en la época de la conquista, en el nacimiento solamente era comida de ricos. No, los pobres solamente se dedicaban a criar los animales que los ricos, la gente adinerada, tenía que consumirla, ellos sí podían consumirla. Entonces la agricultura industrial se ampara en los pavos ahora de raza artificial, estos pavos blancos que engordan, pesan 15, de repente más kilos, 20 kilos supuestamente, ¿no? Que producen gran cantidad de carne para conseguir una producción en masa. Entonces, ellos ya tienen prácticamente las empresas, los hospitales, las fábricas, ya tienen sus pedidos adelantados. ¿Cuántos pavos me va a pedir tal empresa para su personal que va a dar como parte de su gratificación de Navidad, de fin de año, de 28 de julio tal vez? Entonces ya tienen asegurada esta producción. ¿Y cómo van a asegurar? No podrían criarlo pues en corrales caseros, sino tienen que utilizar la tecnología. Primeramente las vacunas para que esos pavos no se enfermen de pequeñitos. Ahora, cuando están enfermos, antibióticos. Y para evitar que estos virus, estas bacterias se diseminen en todo y diezmen toda la producción de ese momento, entonces a todos los vacunas, a todos le ponen, ¿no?, el antibiótico para que prevengan las infecciones, ¿no? Entonces, esta raza como dice el autor, en esta bibliografía que siempre la utilizo, tiene pues, se basa en que es una raza artificial de aves monstruosas
que producen gran cantidad de carne para conseguir una producción de masa. La agricultura y la ganadería se alejan cada vez más de la naturaleza para acercarse al laboratorio y a la industria, ¿no? Los pescados también, por su parte, no se quedan atrás. Hay ahora especies que se crían en, valga la redundancia, en criaderos, ¿no? Ya no libremente en el río o en el mar, sino también tenemos los criaderos de truchas, de salmón, de lubina, de rodavalo, que ya pueden ser considerados como especies cultivadas, no pescadas, no pescadas, porque el pescado se va al mar, se le pesca pues en embarcaciones, redes, etcétera, pero acá es una situación ya mayor, ya sin tanto esfuerzo de ir a pescarlas, utilizando tanta maquinaria, sino que están cultivadas, simplemente le pones lo pones en un espacio en donde están clasificados según su tamaño, su edad, el sexo, y ya pues están cautivos. Prácticamente escoges cuál consumir. Em, por otro lado, el atún. Ya investigadores en Japón han logrado que la producción de este alimento, de este pescado tan carnoso, tan nutritivo, ricos en omega 3, que también crezcan en cautiverio, ¿no? Con técnicas de laboratorio han logrado que estos pesen un poco menos que los normales, porque un atún normalmente es un pez grande que se come al cardumen, ¿no? Un pez, parecería que es como un bonito, porque la carne es muy similar, bien rojita. Pero no es así, pues estos animales ahorita se están criando también en forma cultivada y son más ricos en grasas, lo que aumenta su valor en el mercado internacional. Probablemente también les alimenten con omega 3, con muchas grasas benéficas, ya que no podrán pues comerse el cardumen porque no están en el mar, ¿no? Los pescados grandes suelen alimentarse de los pequeños, de las algas, de todo lo que encuentren, pero acá artificialmente ya tienen que darle como parte de su alimentación para que su carne también se vea favorecida, ¿no? Y pueda llegar al consumo de las personas con ese componente, ese valor agregado, que le estaría faltando por no ser de mar en estos momentos, ¿no? Entonces, Fischler señala que la conquista, el comercio, la tecnología, el incremento demográfico, la urbanización e imitación social constituyen y pueden ser considerados los factores básicos de la producción en masa y de la progresiva tendencia de la alimentación contemporánea a la hiperhomogeneización. O sea, cada vez más aumento del consumo de alimentos preferidos a lo largo del tiempo y hacen que se estabilice el mercado. La gente está queriendo más consumir tal producto, entonces ahí me voy a embarcar. Más maíz, ya, muy bien. Todo mi campo va a ser puro maíz, el monocultivo. Ya, esto consiste en una reducción progresiva de las variedades vegetales y animales tan estimulada por la industria agroalimentaria. Entonces, la industria agroalimentaria ve siempre la conveniencia, cómo producir más, cómo mejorar la producción y así el consumo. Y esto se viene produciendo en la alimentación. En la actualidad, los países industrializados pueden disponer de una mayor variedad de alimentos a lo largo del año. O sea, ¿cómo lo logran? Industrializándolos, simplemente convirtiéndolos en productos etiquetados, envasados, y también con sus aditivos químicos que van a permitir una mayor vida en anaquel, en stock, para tiempos de carencias, ¿no? De carencias.
Para que todo haya sido posible, para que esto haya sido posible, se ha tenido que recurrir ya para permitir la conservación al uso de aditivos, como les digo, ¿no? Aditivos químicos que son los conservantes, colorantes, aromatizantes. Y estos aditivos hasta el momento suponen una ingestión sistemática y prolongada de sustancias cuyas consecuencias no son todavía bien conocidas. O sea, eh, podemos estar consumiendo un alimento que de repente dentro de años se convierta, se descubra que estos químicos que le echaban a las, por ejemplo, a las papitas light que consumen tanto los jóvenes, a los tortis que están súper baratos, ¿no? Esos colorantes, sustancias químicas puedan ser, tener efectos nocivos en la salud, el cáncer, enfermedades, de repente enfermedades crónicas, con la aparición a futuro. Los cambios que se han producido en los regímenes alimentarios de la mayoría de países en el mundo ponen de manifiesto esto. En lugar de la abundancia y del bienestar, una cierta mala nutrición sería la consecuencia, ¿no? De este bienestar que aparentemente se logra teniendo pues una amplia variedad, mayor variedad de alimentos a lo largo del año. El interés por conseguir producir más alimentos y a menor costo continuará influyendo de todas maneras en el sentido de producir y consumir productos cada vez más homogeneizados, así se les llama, ¿no? Y que son de preferencia de todos. Claro, a quien no le gusta comer algo rico, pero al mismo tiempo tiene mucha sal, mucha grasa, mucho azúcar y encima aditivos químicos. A diferencia de estos aditivos naturales, estos condimentos naturales, el ají, ¿no? El achiote, el azafrán, la nuez moscada, las bolitas de pimienta, por ahí comino, el, la cúrcuma, que sirve para dar color al caucao, ¿no? También creo que se lo usa para hacer el juane. Ese polvito es natural, a diferencia de otros que no lo son. Entonces, la globalización y homogeneización de los repertorios alimentarios, ¿cómo es en los diversos países y a través de los años? Por ejemplo, en Corea del Sur, el 74% de las variedades provenientes de 14 cultivos han sido completamente sustituidos en el año 1993. Se ha producido el 74% de variedades naturales, vegetales, por supuesto. Ahora, en China existían alrededor de 10.000 variedades de trigo, ya en el año 1949, y solo unas 1.000 en el 1970. ¿Cómo ha reducido ostensiblemente su cantidad de estas variedades? Porque han sido pues reemplazadas por otras, ¿no? Han desaparecido asimismo las especies silvestres de arroz, maíz y cebada. Han desaparecido. Lo que crecía así como mala hierba silvestre. Ahora en Malasia, en Filipinas y en Tailandia han sido abandonadas las variedades locales de arroz que se consumían ahí, que se producían de maíz y de frutas. Se las han simplemente abandonado porque han preferido de repente los agricultores producir lo que tenían más pedido, ¿no? En Etiopía, un país que vive siempre en sequía, han desaparecido determinadas especies de cebada y de trigo. Imagínate el hambre que hay en esos países. Están siendo azotados siempre por inundaciones. Al mismo tiempo hay tiempos de carestía. Hay guerra civil en esos países. Hay conflictos internos. En Argentina, acá cerca, ha desaparecido la quinoa. Perú y Bolivia son los que conservamos el alto, digamos, la alta producción de quinoa a nivel mundial. Y que es poca, ¿no? Porque en realidad la quinoa tiene su zona donde es exclusiva para ciertas zonas, ciertos relieves, después de cierta cantidad o alturas a nivel del mar, no crece abajo, sino muy arriba. Entonces,
En Argentina tampoco, pues Argentina tiene muchos lugares planos, mucha planicie, entonces ellos lo dedican a su ganadería y también a la agricultura, pero han desmerecido nuestra quinoa. En Chile se ha constatado la desaparición de variedades de papas, así como de especies locales de avena, cebada, lentejas, sandías, tomates, ¿no? Y trigo. ¿Cómo se explica esta situación? Los procesos socioeconómicos y globales en los que la producción de alimentos a bajo costo es uno de los puntos centrales, ¿no? Menos costo y me conviene comprar este producto que el otro. Ha sido uno de los paradigmas del desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial, miren, ¿ve? Ahí, ¿qué pasó? La industrialización de la comida, ¿no? ¿Se acuerdan que los hombres se fueron a la Segunda Guerra a combatir y las mujeres se quedaron, se fueron a trabajar? ¿Quién las iba a mantener? A ella y a sus hijos, entonces han tenido que luchar y ya se quedaron en el trabajo. Y como no podían estar, digamos, en la cocina, dedicándose tanto tiempo, entonces comenzaron a consumir, a comprar, a adquirir productos industrializados, alimentos. Eh, en los alimentos industrializados, sobre todo aquellos de alta densidad energética, han ido disminuyendo su costo de manera paulatina en relación a la inflación desde los años 70 hasta la fecha. Entonces, estos alimentos de gran densidad energética, o sea, esos productos procesados en pequeño volumen te dan los caramelos, los chocolates, las barras de cereal, eh, te dan gran cantidad de energía en un pequeño sobre o en una pequeña cantidad de volumen. También el consumo de lípidos, o sea, las grasas por persona, ¿cómo ha sido? Desde los años 1960 al 97 también ha aumentado, ¿no? Igual que vimos con el azúcar, ha ido aumentando. Pero hay que ver qué tipo de lípidos. Los benéficos son los que no han aumentado, sino los de aterogénicos, aquellos que generan los trombos, los que se almacenan y dañan nuestro organismo, ¿no? Esos son los que tienen colesterol LDL, sobre todo, sabemos que ha aumentado, las grasas trans, las galletas, por ejemplo, las galletas, la industria de las tortas, la pastelería, utiliza mucha grasa, pero no el aceite vegetal, nada que ver, porque el aceite siempre es líquido y no podría entrar un líquido para hacer un queque, ¿no? No tendría la consistencia. En cambio, la margarina al enfriarse sólida, y los queques, todo esto tiene que mantenerse en una buena, para su presentación y su mayor consumo, tiene que conservar una verdadera textura, apariencia, consistencia, para que pueda venderse, ¿no? Entonces aquí más bien ha aumentado los lípidos, pero de origen trans, los que hacen perjuicio al organismo, ¿no? Son grasas ya modificadas, que antes eran vegetales, pero se fueron procesadas para hacer grasas vegetales, pero transformadas del líquido al estado sólido, ¿no? Y la gran disponibilidad de alimentos de todo tipo y en cualquier lugar. En cualquier lugar uno encuentra así una provisión de estos alimentos, ya todo viene etiquetado, el pescado en conservas, los filtrantes, el Milo en escao que se echa a la leche de los niños y cuesta un montón, ¿no? El Nesquik. Entonces, esto nos da un bienestar, desarrollo tecnológico, poco esfuerzo físico, de frente hecho la taza, se diluye y punto. Esto es producto de la modernidad. Pero hay el miedo al efecto que provocan los alimentos. Vamos a seguir viendo eso, ¿ya? Entonces, el acceso a la información se viene dando, ¿no? Pero para conveniencia, ¿no? Acrecentar el mayor consumo de ciertos alimentos no saludables.
Las recomendaciones alimentarias de los servicios de salud tienen que mucho que ver y luchar con ellos. Los medios de comunicación, los programas de radio, televisión, revistas femeninas, la publicidad de los alimentos y los servicios. Entonces, este acceso a la información a veces está un poco determinado por cierto grupo que quiere siempre sacar provecho para mejorar el consumo, elevar el consumo de la población o las tendencias hacia un producto determinado que le va a rendir dividendos, ¿no? Sin pensar en el daño que se le hace a la población. El consumo puede ser una vez al mes, de repente, pero por un gusto, un antojo, pero siempre, imagínense, las personas que consumen todos los días gaseosa, futuros diabéticos ya, pues, ¿no? Información contradictoria. Por un lado, se promueve el consumo de alimentos mostrando las ventajas del sabor, del tiempo de la preparación, que es rapidísimo, no te cuesta ni un minuto, abres y ya tomas. De costo, es a bajo costo, tiene vitaminas, inclusive a veces le echa, de alimentar mejor a la familia, ¿no? Es una información contradictoria. Por otro lado, se difunde información sobre la relación de los alimentos, la salud, la imagen. Entonces, el consumidor, ¿qué dice? La televisión me dice que sí debo tomar bebidas gaseosas, pero acá el doctor, la nutricionista me dice que no tome porque es malo. Total, estos mensajes se difunden por la publicidad, por los medios de comunicación, ¿no? Y llevan a nuestros clientes, nuestros pacientes, la población en general, a confusiones. Y es lo peor que podemos hacer es confundir a la gente. Es como si nosotros estuviéramos formando también profesionales haciendo ese daño a ustedes, ¿no? Le decimos una cosa y van al mercado laboral y encuentran con otra realidad totalmente diferente. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Como nutricionistas tenemos que promover los buenos hábitos, luchar contra esto. Porque hay problemas de salud que vienen, que son muy serios, ¿ah? La presión, hay una presión sobre la imagen, ya habíamos visto antes, ¿no? La imagen corporal es mayor, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres. Y Contreras, nuestro autor predilecto, antropólogo español, señala que las mujeres se enfrentan así a la dificultad de controlar su apetito para cuidar su figura, al mismo tiempo que deben preparar comida sabrosa para su familia y procurar que sus hijos la coman. O sea, ellas se cuidan, muchas de ellas se van al gimnasio, hacen ejercicios, no consumen ciertos alimentos para cuidar la figura, pero tienen que también preparar una comida para el niño, para el esposo que llega a trabajar. Abundancia y miedo a la obesidad. Epidemia de obesidad y retraso en el crecimiento, imagínense. Esto está dando que en los niños haya una epidemia de obesidad, porque le damos comida chatarra, salimos a trabajar las madres y los niños se quedan en la casa, no hay nada que comer, pero ahí está la hamburguesa, facilito, hacen su arroz en la olla arrocera y ya tienen un almuerzo. Entonces el objetivo de la industria alimentaria es lo que genera los problemas de salud. Para su enriquecimiento, ellos industrializan todo, lo que puedan hacerlo, lo que puedan lograr, todo lo que puedan ellos ver que se puede industrializar, lo hacen. También de la industria farmacéutica, de los servicios de salud, ¿no? Que promueven los buenos hábitos, pero de la clínica de imagen corporal. Entonces, hay un negocio por todos lados, ¿sí? Como pueden ver ustedes, hay intereses de por medio. Los servicios de salud se dedican a dar recomendaciones en los consultorios médicos, nutricionales. ¿Y qué mensaje damos? Hay ausencia del programa institucional que combata a la obesidad. Los mensajes de la industria, la publicidad, los medios y las recomendaciones médicas se insertan en la cultura. Ojo que nosotros, hay programas pues que luchan, que tienen que ver mucho directamente con la desnutrición, con la anemia, la lucha contra por ejemplo,
enfermedades endémicas. Antes había el bocio, era una enfermedad endémica que ya se ha prácticamente eh, eliminado, se ha erradicado. Pero como no tenemos a veces presencia en estos programas y se lo dan a la enfermera, se lo dan a otro profesional. Por ejemplo, ahora con esta pandemia, ¿cómo ha quedado la anemia? ¿Pueden ustedes imaginarse esos programas que estaban con nosotros? Ahora le han dado, de paso que están haciendo sus chequeos para el COVID, están también, han contratado mucho personal que no es nutricionista para dedicarse a la anemia, porque les conviene que ellos hagan doble tarea. Los mensajes de la industria, la publicidad, ya sabemos que no siempre son los reales. Y así se da la medicalización de la comida con estos insumos, estos suplementos nutricionales, que pueden tener un efecto benéfico, sí, nadie lo niega, en algún momento de la enfermedad te restablece, pero si lo sigues tomando, por mucho tiempo va a llegar a estimularte tanto el apetito que vas a llegar a tener sobrepeso, obesidad. Hay que consumirlos con un poco de recelo, ya cuando has logrado tu peso o cuando ya te estás restableciendo, ten cuidado porque te aumenta el apetito. Al mejorar tu organismo, las propias células ya te dicen, uy, ya se han activado y se vuelven más receptoras, quieren más, ¿no? Entonces, mucho cuidado con, con el tratamiento, hay que seguir a los pacientes que están tomando estos tipos de suplementos, ¿no? Desde el siglo XVIII, el control corporal se institucionalizó con la instalación de la salud pública, cuando las revisiones médicas salieron del hospital hacia las cárceles, ¿no? Las fábricas y las escuelas. En el siglo XX, nuevos elementos se introducen en la institucionalización de la medicina, como el agua potable y la alimentación. Acá tenemos también los suplementos nutricionales. Por ejemplo, para niños, el Pediasure, para adultos, el Ensure, estas barras de proteínas, el PBM, proteína, vitamina, minerales para los niños, ¿no? Entonces se ha diversificado para las dolencias, para el estreñimiento, para que viene con fibra, para los intolerantes a la lactosa, así como las fórmulas maternizadas también que se han diversificado. Entonces, para niños con alergias, intolerantes a la lactosa, con estreñimiento, etcétera. Y verdad que esto es una, como se dice, medicalización de la comida, ¿no? Si no puedo comer bien la comida natural, ya compra esto. Esto te va a restablecer el suplemento, ¿no? Alimentos no son suficientes. ¿Qué te dicen? No, es que no te estás alimentando suficientemente. Puedes comprar esto. Nutracéuticos son complementos, suplementos. Tienen diversos objetivos para mujeres, para niños, para deportistas. Son cosméticos también nutricionalmente, te ayudan a mantener la forma, para eliminar la grasa, para no tener estrías, la celulitis. Mercado del miel es un mercado de mucho, mucho dinero, $1.000 millones mueve, donde el 70% son productos adelgazantes. Entonces acá están los suplementos que se pueden dar en la parte de medicina, la terapia ortomolecular con vitaminas, minerales, terapias, enzimoterapia, fitoterapia, antienvejecimiento, alimentos funcionales, transgénicos, los probióticos. Entonces, ¿cómo se ha comercializado la medicina, no? Con esto de la industria alimentaria, la globalización. Y el comportamiento alimentario se puede decir que es complejo. Uno no sabe cómo van a ser las tendencias, van saliendo alimentos, se van priorizando otros, se van dejando de consumir. Entonces es complejo, está determinado por diversos factores sociales, culturales, económicos. Se ponen en juego de manera diferente según grupos sociales y ocasión. No son hábitos, sino comportamientos complejos, significados atribuidos a los alimentos, ¿no?
Si están, por ejemplo, en un grupo de jóvenes, pues ellos no quieren comer comida, ellos quieren sus piqueos. De repente, ya cuando tienen hambre, pasa el tiempo, ya ahí sí, señor, ahora sí sírvanos la comida que ahora tenemos mucha hambre. Pero después están consumiendo piqueos, salados, grasosos, bebidas alcohólicas, y, y bueno, entonces ese sí es el comportamiento alimentario. Los significados atribuidos a los alimentos: escasez, saciedad y facilidad de obtención. Abundancia, te brinda un placer. Salud, imagen corporal. Diferencias por estratos sociales, ¿no? Unos comen unos alimentos, otros suelen consumir otra variedad de alimentos. Alimentación e imagen como punto central de la estratificación. Cuidado de la imagen corporal. En la moral, en la nutrición y orientación alimentaria, se ha planteado que el desarrollo de la civilización ha traído consigo formas de regulación de los instintos primordiales o básicos, como la sexualidad y la alimentación. Una forma de regulación es la moral. Por ejemplo, quien es obeso es porque no puede controlar sus instintos y cotidianamente rompe los preceptos morales, ¿no? O sea, si un ejecutivo, por ejemplo, una persona de poder, gerente, engorda demasiado, ya es mal visto, porque no puede controlar su peso, su saciedad, menos va a poder controlar esta empresa, llevar pues por buen puerto a una institución que tiene que tener mucho orden, mucha responsabilidad. Entonces, la enfermedad como resultado de no haber hecho lo correcto. O sea, te has enfermado porque diabetes, ya porque has comido demasiado, has sido gordo, has estado comiendo azúcar. Yo te dije que tomabas mucha gaseosa, pasteles aquí en la empresa. Entonces, es como un resultado de no haber hecho lo correcto. La medicina institucionalizada promueve comportamientos que, de cumplirse, prometen una serie de beneficios, y por el contrario, cuando no se cumplen, aparecerá la enfermedad. Y tiene cierta, digamos, veracidad, ¿no? Porque si no, si no, si no haces lo correcto, pues te va a venir la enfermedad tarde o temprano. Por eso tenemos que prevenir. Ese es siempre el mensaje que se da, ¿no? En la moral hay que regular, una forma de regular es la moral, ¿no? Si no hiciste esto es porque no te portaste mal y ahora te está pasando la cuenta, pues la factura. No te alimentaste bien, estabas tomando pura gaseosa, puro licor, entonces ya sabrás lo que te va a venir, una cirrosis, etc. Entonces seguimos acá. Las preocupaciones sobre la alimentación y la salud. Entonces es preocupante, claro que sí, porque ahora hay la tendencia en la búsqueda de lo natural, como oposición a la industrialización. Se está optando por lo orgánico, lo sano, lo adecuado, ¿no? Hay miedo a los efectos de las formas de producción y procesar los alimentos, porque utilizan fertilizantes, hormonas, aditivos. Entonces, estas sustancias químicas que pueden tener un efecto secundario en quienes los consumen habitualmente, crónicamente, muy seguido. Esta es la preocupación que puede existir, ¿no? Y los retos de la antropología y nutrición. A ver, ¿cómo vamos a resolver este problema de los individuos en su alimentación cotidianamente? ¿Qué alternativas, qué solucionaríamos? ¿Qué tanto peso tienen a la hora de comprar la comida, de sentarse en la mesa, de prepararla, de compartirla, o simplemente de mitigar el hambre? ¿Cuál es realmente el fin, no? ¿La voy a comprar todo para mitigar el hambre? ¿O es para alimentarme? ¿O es para nutrirme, que mis células estén bien, mi organismo esté bien defendido? Hay que tener conciencia de eso, que uno no come por comer, ¿no? Comer para vivir, no para el placer, ¿no? Yo como porque tengo que seguir viviendo, mi organismo necesita de los nutrientes que tienen los alimentos para seguir funcionando, trabajando, pensando. Si no como, no hay energía,
no hay vitaminas, voy a sufrir de carencias, de alteraciones funcionales, metabólicas, etcétera. ¿Cómo impactan los mensajes publicitarios entonces, los médicos y las tradiciones, y cómo se articulan entre sí en las ideas y percepciones que tiene la población sobre la alimentación y la imagen corporal? Entonces, en realidad, estas preocupaciones sobre la alimentación y salud nos llevan a la búsqueda de lo natural como oposición a la industrialización, de lo orgánico como sano y lo adecuado. Miedo a los efectos de las formas de producción y procesar los alimentos. Cada vez es más preocupante, ¿no? Bien, esta creo que ya estamos llegando. Y los retos de la antropología son plantear propuestas metodológicas, hacer trabajos etnográficos, o sea, ir al mismo lugar de los hechos. Los etnógrafos están allá y se mezclan con la población y están narrando todas las circunstancias, las costumbres, los hábitos, para poder corregirlos, ¿no? Entonces, ese trabajo de etnografía es importante porque observa la realidad de esa región, de ese país, de esa población, de esa tribu, digamos, de esa etnia. Los llevas y los comparas, cómo ha ido cambiando a través de los años, qué factores han influido para esos cambios. Y otro reto es ofrecer resultados que nos ayuden a entender la complejidad de la situación alimentaria actual. A partir de estos datos antiguos, de esta base de datos que nos dan los etnógrafos, vamos a tener que trabajar en los resultados para entender la situación alimentaria actual. No se trata de intervenir por intervenir sin saber cuál es la verdadera, por qué lo hacen, por qué actúan así, qué barbaridad. Estos pobladores dejan la leche cuando es lo más nutritivo, los niños no le dan en los comedores, o los programas del desayuno en los centros escolares, los niños no dejan la leche a veces, ¿no? O la galleta nutritiva, el pan, o el huevo. Entonces dicen, ¿por qué no comen? ¡Qué burros! Que comenzamos muchas veces a criticar a la población sin saber las causas, ¿no? La compleja situación alimentaria contemporánea es un reto teórico y metodológico. Su estudio contribuirá al conocimiento del comportamiento humano. Es también responsabilidad de los científicos trabajar en el análisis de los problemas de la sociedad y buscar maneras más adecuadas y más eficientes para resolverlos. Por supuesto, no se pueden dejar las cosas como están. Bueno, vamos a, si no hubiera una pregunta, vamos a interrumpir para poder volver a nuestra... A ver, chicos, ¿alguna pregunta, chicos? Señores estudiantes, jóvenes. En eso de la globalización, con el video, ¿tienen algún comentario? ¿Sí? Y esto va a seguir, la globalización ya entró en vigencia hace muchos años y va a seguir y seguir. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Como dice ahí, el reto de la antropología en la nutrición es tener, pues, que ser conscientes, ¿no? Reflexionar, ser conscientes de que las cosas no se dan porque sí, hay que ver el fondo y también luchar. Si está mal, pues luchar para que hagamos la labor de abogacía de nuestra población. A ellos nos debemos. Si estamos en hospital, a los pacientes, darles la debida orientación. Si estamos en comunidad, a los pobladores,
¿ya? Que supuestamente están sanos porque están en su comunidad, acuden al centro de salud para prevención y en el hospital para que se curen, se traten. Entonces siempre estar en el lado de la ciencia, de la salud. No podemos ser parte de estos mensajes publicitarios que indican coma o tal alimento, consuma esto, consuma lo otro, ¿no? Por eso cuando dicen Herbalife, ¿qué más hay? El otro Herbalife, el otro es eh, esta otra marca que también es famosa. Fusion. ¿Cómo? El Fusion, creo. Ah, sí, Herbalife. Ay, no me acuerdo el otro. En realidad yo no consumo, pero siempre he estado escuchando. Y a veces nosotros decimos, el paciente nos dice, o el poblador que viene, nos dice, señorita, estoy tomando el Herbalife, el batido me ha hecho bajar de peso, qué bueno es. Ay, ya, señora, siga tomándolo. Pero no podemos estar nosotros apañando, avalando estos productos, porque si bien es cierto, le pueden hacer este efecto de bajar de peso, pero ellos le indican bien, no consuma nada durante todo el día, va a consumir solamente el batido y, y verdad que debe tener un componente que les hace bajar el apetito, no tienen mucho apetito y pronto bajarán de peso, pero también el efecto rebote, dejan de consumirlo y vuelven al peso a engordar. Entonces, la fisiología, hay que conocer la fisiología para poder avalar estos productos, porque mejor es bajar por la vía natural, ir bajando poco a poco, 500 calorías menos en los primeros 15 días, después vamos bajando y así se va logrando 2 kilos por semana, 2 kilos, no, medio kilo por semana, 2 kilos al mes, que puede ir bajando el paciente y así le vamos controlando poco a poco, naturalmente, entrando en su conciencia, ¿no? Señor, usted tiene que hacer esto porque le conviene, si no le viene lo otro, las consecuencias. Eso demanda de un esfuerzo de una persona, de nosotros, nutricionistas, que tenemos que estar incidiendo, tenemos que estar hablando con el paciente, siempre llamándolo por teléfono, ¿cómo le fue, señor, con lo que le recomendé? ¿Está haciéndolo o no está haciéndolo? ¿Cuánto ha bajado? A ver, pésese. Entonces, es no olvidarlo al paciente. No vino un día a mi consultorio y después a mi casa, vino al consultorio clínico, el consultorio particular. Como ya no viene, yo me olvido. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? El paciente se le hace seguimiento, aunque sea un paciente particular. No es todo no es dinero. Acuérdense que nuestra carrera es de servicio, no es para estar lucrando, ¿ya? Bien, ¿alguna otro comentario por ahí, chicos? Ya estamos en la semana 14 y ya dentro de 14, 15, 16 ya va a ser el 18 debe terminar el semestre, ¿no? Académico. Y nosotros tenemos que estar tomando los exámenes el día El 16, jueves. profesora, creo que es. El 18 viernes se terminan los exámenes, pero tenemos el día viernes, el día jueves, en la hora bueno, tenemos que tomar el examen el día jueves, ¿ya? El jueves, 6:30, tendría que ser temprano. Bueno, ya vamos a ir viéndolo esto para quedar todos. Y la práctica, a este grupo no le dije porque, bueno, ya estaba en preparación de decirle, y ya el segundo grupo sí. Por lo tanto, ha habido una descoordinación de por medio, vamos a tratar de todas maneras, llevarlo en otro momento. Ahora voy a dejar de presentar para poder hablar, voy a dejar de grabar mejor, para poder conversar con temas así, ya que no hay preguntas sobre el tema, ¿no?